Muy buenas tardes. Estamos esta tarde aquí reunidas un grupo de mujeres y vamos a seguir tratando el tema de la mujer. Queremos saber cuál es la situación de la mujer frente al judaísmo, qué es lo que se considera, cómo se piensa que está. Y para ello vamos a tener aquí a, primero, Coti Ben-Dahán, es la esposa del rabino de la Comunidad de Madrid, es madre de 5 hijos, es microbióloga por la Universidad de Jerusalén, es también naturópata, actividad que ejerce en la actualidad. Seguimos con Marta Lapide. Ella es madre de un hijo, ha vivido 15 años en Israel, es licenciada en la Escuela de Idiomas, también tiene el título de Film Editor, lo que se llama aquí montadores de películas, ha trabajado varios años en televisión y actualmente es traductora de varios idiomas. También contamos con Pamela Rolfe. Pamela es estadounidense, lleva 14 años viviendo en España. Es madre de 2 hijos. Es licenciada en periodismo y es la corresponsal del Washington Post en Madrid. Con estos 3 elementos creo que podemos dar 3 puntos de vista diferentes sobre la situación de cuál creen ellas que es la situación de la mujer en el judaísmo hoy en día. Damos la palabra a Coti, que empiece. Me parece importante destacar el papel que ha tenido y que tiene la mujer en el judaísmo, que en muchos casos difiere del papel que ha tenido en la sociedad en general. Por ejemplo, uno de los temas es que el derecho al divorcio en una pareja ha sido contemplado ya desde la antigüedad, desde hace 3.500 años, y la igualdad de hombre y mujer a nivel de alma nunca ha sido puesta en duda. Fue reconocida en el Génesis. Exactamente. Entonces creo que ya desde el punto de vista, el punto de partida es ya importante. Evidentemente, nuestra sociedad, el papel de la mujer ha ido evolucionando de acuerdo con la sociedad, porque todas sabemos bien que la mujer judía ha estado involucrada y absorbemos los cambios que ocurren a nuestro alrededor. Estamos de acuerdo en ello, pero una cosa es lo que dice la ley escrita, la Biblia, y otra cosa es lo que los hombres han ido en parte adjuntando detrás, en el que puede haber ciertas diferencias. En la época bíblica, digamos, era un papel muy abierto, reconocía a la mujer muchos derechos que no se reconocían alrededor, pero, sin embargo, al evolucionar las leyes, hoy en día puede que hayan quedado un poco más relegadas, no por la ley en sí, sino por las actuaciones talmúdicas, rabínicas, con influencias culturales y demás. Bueno, ten en cuenta, Pilar, que también ha habido una época de oscurantismo en general en la sociedad, donde el judío, aparte de ser ya un elemento de por sí disidente, el hecho de que la mujer tomara papeles protagonistas, eso podría haber sido todavía mucho más complicado. Era complicado y ya es complicado, donde una sociedad donde lo que reinaba era el analfabetismo, el hombre judío y la mujer judía no eran analfabetos, sabían leer y escribir porque tenían la obligación y la necesidad de comunicarse con Dios. Entonces, como te decía antes, hemos sufrido la influencia de las sociedades en las que nos hemos movido. Pero yo creo que hoy día se están retomando los papeles perfectamente, y lo que sí, como habíamos comentado a micrófono cerrado, pienso que de todos modos el papel de la mujer como mujer, no solamente en comparación y por llegar a parecernos hombre, creo que es lo suficientemente importante como para darle un papel protagonista. ¿De acuerdo? ¿Pamela? Sí, yo creo que judaísmo ha sido y sigue siendo una religión dinámica que ha sabido adaptarse a una serie de circunstancias que ha surgido durante la historia, como puede ser el exilio a Babilonia, la época de los rabinos, la destrucción del templo, la diáspora. Un punto de vista moderno con respecto a la mujer ve este afán de aplicar el judaísmo a los tiempos con buenos ojos, y contemplamos y reflexionamos sobre el hoy en día y cómo reubicarnos como judíos y como mujeres en ello.
Marta. Bueno, yo querría hablar un poco de el papel de la mujer en Israel, porque hay un fenómeno interesante. A comienzos del siglo XX, la mujer europea judía que emigró a Israel fue a construir el Estado. El Estado de Israel no se creó por generación espontánea, como todo el mundo sabe. Costó mucho. Había que disecar pantanos, había que cultivar desiertos. Y estas mujeres se las podría comparar a un movimiento hippie muy anterior al de los años al 60, hipismo. al hipismo, sí, porque vivían en comunas, trabajaban a la par de los hombres en Israel, enfermaban de malaria igual que los hombres y desarrollaban trabajos físicos arduos. Luego es interesante en Israel ver cómo a medida de que la sociedad se ha ido normalizando, la mujer como que ha retomado más los papeles femeninos típicos dentro del hogar, dentro de la educación de los niños y en las diversas tareas públicas. Para después, y hablo de la actualidad, la mujer está por supuesto totalmente integrada, incluso en el ejército, y siempre respetando lo que son los aspectos femeninos. La mujer no va al frente, la mujer se encarga de los programas de alfabetización, de enfermería, no son paracaidistas por razones anatómicas, digamos, fisiológicas, pero sí, la vida de los paracaidistas está en sus manos porque son las que pliegan los paracaídas. Los paracaídas, efectivamente. Así es. Y atienden en tierra, desde tierra el cuerpo de ellos. Exacto. Y alcanzan altos grados en el ejército. Por supuesto. Sí, Pero sí. esta integración es cívica en Israel, no es religiosa, en el sentido de que sigue siendo en Israel y en muchos sitios una definición ortodoxa, lo cual pone a la mujer en otra situación, relega en un segundo plano. Bueno, sí, la mujer ortodoxa en la vida, digamos, social israelí tiene otros papeles. Actualmente, al no hacer el servicio militar por razones de conciencia, ellas se dedican al servicio social durante el mismo periodo de tiempo. Incluso en el Ministerio de Asuntos Exteriores hay un grupo de estas mujeres que en lugar de ir al servicio militar van a prestar apoyo y servicios en un ministerio del Estado, ¿no? Uh-huh. Yo quisiera añadir aquí lo único que me parece que hoy día en toda la sociedad, no solamente ni en la judía ni en la israelí, tengo la sensación, y no sé si es común y os parece a todas, pero que el frente más duro de guerra hoy día está en la generación en la educación de la nueva generación. Hay una falta de valores, hay una falta de transmisión, hay un vacío enorme, y entonces me parece, como decía antes, que hay un papel importante que la mujer tiene que cumplir, y a veces queremos estar todos en el frente, pero no siempre los frentes son iguales. Yo creo que esta sociedad en general adolece de una falta de valores que la mujer puede cumplir muy bien el papel ese de transmisora de valores, que yo hablábamos antes. No estoy a favor de cuando se dice que la mujer, el papel de mujer como madre, sí, porque ¿qué pasa con una mujer que no es madre? Sí, entonces no tiene papel. Sí. No. Y eso es muy triste. O sea, nuestro papel nunca se puede resumir en función de otras personas. Tenemos un papel per se, pero como ser humano, como alma. No en vano es la mujer la que transmite el judaísmo, ¿no?, a las generaciones siguientes. Por supuesto. Y bueno, se puede hablar de, digamos, lo que podría mejorar en la calidad de la educación de los niños, ¿no? Pero, claro, la mujer sigue siendo, digamos, el pilar del hogar
conformado, digamos, la manera tradicional. Exacto. Nadie discrepa de eso. Lo único que yo diría es que la división de labor, de que toda la transferencia de valores cae encima de la madre o de la mujer, tampoco es punto que yo puedo apoyar. Yo creo que el ambiente en el hogar y en la familia lo crean los dos padres. Por supuesto. Y lo de que la mujer tiene toda la responsabilidad de crear el hogar y crear lo que es la transferencia de valores, que precisamente es una cosa que está faltando ahora, puede ser un factor debido a que muchas madres están trabajando fuera, y dado que siempre ha sido un campo dedicado exclusivamente o sea, que los madres se dedican exclusivamente, los padres no han podido o no han querido o no han estado empujado para participar en ello, deja un vacío de valores para la otra generación. Pero eso viene de un punto de vista cuando se crea unas divisiones muy concretas, en lugar de decir somos un equipo y vamos a los dos participar en lo que es nuestro proyecto familiar. Claro, pero fíjate que incluso en un equipo los papeles sí están definidos, o sea, no todo el mundo hace todo. Sí. Entonces, por ejemplo, nuestros sabios dicen que la mujer vaiven minasela, que Dios le dio vinayetera, le dio una intuición especial, es más profunda, es más intuitiva, y la primera que nota algún cambio de humor o algún problema solapado suele ser la mujer en una casa, la que lleva el pulso. Sí, Coti, pero muy sensible. Hay otras etapas, a lo mejor no durante la primera infancia, sino cuando ya el niño empieza a desarrollarse intelectualmente. Yo creo que ese es el pulso más duro y ahí pero luego el padre cumple una función, fundamental, fundamental. Sí. Ojo, que nunca hemos dicho que es la mujer la única, ni mucho menos, ¿no? Pero el papel importante que desarrolla ella, y que a veces no son intercambiables. Por eso comentábamos, ¿no?, que muchas veces tengo la sensación como que hay que justificar lo buenas que somos. Entonces no, por supuesto, madre solo hay una, en el sentido de que la madre es una relación primordial para el hijo, eso nadie lo discute, pero también el padre tiene su participación, aparte de lo religioso, enseñarle cómo rezar, cómo poner tefil en todo eso. Tiene otra cosa que es ayudar a crear la inteligencia emocional. Seguro. Que es muy el ambiente también en el hogar y también, ¿por qué no?, la cocina y la cocina kosher, que no debe ser el peso exclusivamente para la mujer. Absolutamente. Te digo que tengo amigos que son muy, muy ortodoxos, y cuando digo que rico están los panes de Shabbat, me dice la esposa, dísela a mi esposo que es él el que lo hace. O sea que poco a poco van entrando. Y yo creo que sobre todo en una casa donde las casas muy religiosas suelen tener muchos hijos, además no hay más remedio que repartir las labores. Pero hay que reconocer que los panaderos siempre han sido hombres, y los cocineros de centros oficiales siempre han sido hombres. Pero luego ya les toca, ¿no? Siguiendo esta línea, si se puede repartir las tareas de casa, ¿por qué no se puede también repartir o poder incluir a la mujer en la vida religiosa que esté dentro del santuario de la sinagoga? Claro, yo pienso personalmente, no lo sé, yo pienso personalmente que está incluida. Entonces, bueno, pues vemos aquí donde nos parece. Yo pienso personalmente que está incluida. Yo por lo menos así me siento, ojo, que a lo mejor. Sí. Bueno, aquí hay un punto como en todo interviene la personalidad de cada uno. Hay quien se siente pues totalmente realizada con la situación tal y como está, pero también hay que reconocer que hay mujeres que hoy en día pues quisieran participar en cosas que la ley, la Biblia o la Torá escrita, todos los antecedentes no prohíben que la mujer ni suba a leer el Sefer ni haga ciertas cosas, y sin embargo las tradiciones, los distintos escritos talmúdicos o rabínicos de diferentes épocas sí se lo han casi prohibido. Hoy en día conocemos un caso en el siglo actual, que es el de Nehemiah Leibovich, que
que subía a leer la Torá, pero generalmente hoy en día no se hace. Entonces muchas claman porque eso se puede hacer, aunque también es verdad que hay, hoy en día se están creando especie de como sinagogas, digamos, femeninas, oratorios, en los que la mujer puede hacer todo, o sea, solo van mujeres y pueden hacer todo lo que hacen hombres. Tengo que decir que el hecho de que solo ha subido una mujer en este siglo sería en congregaciones ortodoxas, exacto. porque yo participo en una congregación aquí en Madrid, que es conservadora, que yo parto de base de que yo soy tradicional. Yo no soy ortodoxa, pero sí soy religiosa, yo respeto mis tradiciones y yo sí sé leer Sefer y yo quiero participar en un Kabbalat Shabbat donde a mí me cuentan en Minyan y a mí me incluyen en lo que es la comunidad religiosa. Exactamente. Entiendo tu punto completamente, y aquí estamos dando los puntos de vista de las distintas tendencias que hay. Y la suerte del judaísmo es que permite una gama muy amplia de grados de religiosidad. Claro. Yo aquí lo que me gustaría añadir es que, por ejemplo, en el judaísmo ortodoxo, ¿por qué digo que la mujer sí participa? Porque lo principal de la oración es la comunicación con Dios. Sí. Hacer la oración con kavana. Hacer la oración con kavana, con intención de estar comunicándose con Dios. Que eres el vocal o no eres el vocal, para mí no es lo importante, porque Dios no necesita que le gritemos intérprete para que nos oigan, nos oyen. Entonces, yo creo que también en ese sentido estamos influenciados por la sociedad occidental, porque todo lo que haces lo tienes que exhibir, porque si no lo exhibes, si tienes un lindo cuerpo y no lo enseñas, pues como si no lo tuvieras exactamente igual. Entonces, hay una cosa de exhibicionismo. Si sé algo o siento algo, lo tengo que exhibir, porque si no... Entonces, yo creo que en el judaísmo todavía quedan cosas de el hombre para con Dios, y hay una cosa de oración que para mí es lo más importante. Las mujeres ocupan un lugar diferente en la sinagoga. Yo, para resumir, ojalá hubiera un lugar, un asiento que fuera espiritual y un asiento que no lo fuera, porque yo lo compraría. El asiento espiritual es el asiento donde una persona trabaja, a veces estás llorando, otras veces estás pensando en Dios, estás hablando con Él. No hay un asiento que asegure la espiritualidad y otro que lo desasegure. A veces hay personas que están en la última fila y están teniendo una vida espiritual que ya la pediría yo para las personas que están sentadas o en su delante. casa o en su casa o en soledad, o en el autobús, donde sea. Pero es que la religión judía tiene un ritual, unas normas de ritual, el minyan que decía Pamela, y son costumbres establecidas donde la mujer está excluida. La mujer es solo la que puede mirar, incluso en algunas sinagogas ortodoxas. Bueno, yo he ido a alguna sinagoga ortodoxa en Jerusalén y están detrás de una especie de red para ver sin ser vistas. No, yo... Mejor es orar que ver. Y mejor es quedarse en su casa y orar. Yo quería decir dos cosas con respecto a lo que dijiste. Uno era que la modestia de no tener que exhibirse es interesante, pero solo se aplica a la mujer, no se aplica al hombre. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando yo llegué a España y vine la primera vez para la sinagoga y estaba ahí arriba, de hecho, la segunda vez que vine era para Rosh Hashanah. Llegué un poquito tarde y no había libros. O sea, no quedaban libros porque había mucha gente, etcétera, etcétera. Subí a la zona de mujeres y me encontré con muchas mujeres que o tenían libro o no tenían libro, pero no estaban participando, no estaban leyendo, estaban charlando entre ellas, y eso era una cosa que me chocó muchísimo, que no se sintieron parte de la ceremonia, se sentían excluidas, no voy a usar la palabra, que estaban prohibidas, pero sí que no era cosa suya, era de los hombres y ellas estaban ahí arriba hablando de sus cosas, y
era la primera vez que yo había visto una situación así, y yo creo que eso es debido a la liberación de la mujer de estas obligaciones. Se traduce en la práctica a una prohibición. Fíjate que la mujer no está, no está liberada en este sentido. Sí. En ese sentido tiene que hablar con Dios y tiene toda la obligación, no el derecho, la obligación. Pero, Pamela, también allí, si la mujer no hace el esfuerzo por cumplir sus deberes, eso, las mujeres podemos pedir nuestros derechos, pero nadie te va a obligar a que hagas uso de ellos. Claro. Entonces tú tienes libros, y si no tienes libros tienes la misma obligación de buscarlo, de pedirlo, porque la sinagoga tiene la obligación de hacértelo llegar. Pero eso es como en una clase, puedes estar en una clase, parte de los alumnos quieren participar y parte están tirándose ticitas. Es penoso, pero es así. Pero hay que reconocer que aquí volvemos al problema de las tradiciones y de por qué degeneran las costumbres. Claro. En la sinagoga sefardí la mujer considera que con asistir ya participa. Desgraciadamente. Y que entonces ya no siguen los rezos de esa manera y degenera en que charlan, hablan, comentan y hacen. También esto yo creo que viene porque no se ha considerado la sinagoga, sobre todo las que yo conozco más, que son las del norte de Marruecos y demás. La sinagoga no es como el templo cristiano o el templo protestante, en el que hay una rigidez, un silencio y una participación. No, los hombres también rezan y se sienten, o sea, participan, pero al cabo del cuarto de hora o de la media hora se salen a la parte de atrás y empiezan a charlar de sus cosas. Y entonces esto es una degeneración de ese ambiente, de que no se considera que la sinagoga es un sitio tan a respetar de silencio y tal, sino que es al contrario un sitio de reunión, un sitio de compartir, de estar juntos, de participar, pero solamente con la presencia. Esto yo hoy en día en nuestra edad estoy de acuerdo. A mí personalmente me molesta porque a mí me gusta seguir los rezos y entonces soy un poco rara, me tengo que poner en un rincón o en un sitio para que no me distraigan o no tener que saludar a todo el que pasa, pero reconozco que también son unas tradiciones que cuesta años que puedan llegar a superarse y que está en nosotras el ir igual que cambiamos de costumbres o cambiamos de modas, pues también cambiar esas cosas a algo más. Pilar, yo quería decirle un poquito algo a Marta, que antes dijiste que la mujer estaba excluida del minyan, que eso es una cosa que se le echa mucho en cara, por decirlo, al judaísmo ortodoxo, porque a la mujer se la excluye. Pero en realidad a mí a veces me gustaría darle la vuelta a la tortilla. O sea, a la mujer no cumple parte de un minyan. Un hombre, para llevar a cabo sus oraciones, necesita otros 9 varones mayores de edad, o sea, mayores de edad religiosa, 13 años y un día. Sin embargo, una mujer no necesita otras 9 mujeres para hablar con Dios, con lo cual yo creo que ahí es un punto a favor nuestra y no en contra. Pienso que si le diéramos la vuelta a eso y tuviéramos que pensar una mujer necesita 9 mujeres para comunicarse con Dios, nos sentiríamos muy ofendidas. No por no participar de un minyan estamos excluidas de nuestro. O sea, yo pienso otra vez que es un punto a favor nuestro. Coti, ese punto de vista debes de escribirlo y debes de ponerlo bien grande para que todo el mundo, porque así no lo ve ni el 5% de las mujeres judías. Pero es una pena. Pero hay que diferenciar el grado de religiosidad de cada uno. Quien es religioso, yo por ejemplo me considero profundamente religiosa, sin embargo no vengo a la sinagoga, practico lo que practico. Eres en el creyente sentido, pero no practicante. Yo rezo, yo hablo con Dios, yo intento llevar una vida, digamos, correctamente religiosa, correcta en ese sentido, pero te decía que hay una gran diferencia entre la religiosidad personal del ser con el Altísimo y luego la otra religiosidad que es social y que es la que se muestra, se ve. Y es el ritual y es lo que se hace físicamente en la sinagoga. Y si a los hombres se les acepta o se les pues también se debe de permitir a las mujeres en ese sentido. Estamos en una charla muy interesante. Yo aquí tengo apuntadas una serie de puntos de los que quisiera preguntaros, de los que quisiera deciros, pero la radio no perdona, nos corta y nos dicen que ya tenemos que terminar.
Entonces yo quisiera emplazaros si en un futuro estáis dispuestas a que participemos en otra charla trayendo otros por supuesto, con mucho y gusto. yo pediría también a nuestros oyentes que si les ha interesado este tema, si tienen preguntas, si quieren tratar de algo en concreto, que se pongan en contacto con nosotros, que nos nos hagan llegar sus preguntas o sus comentarios, y así podremos llamarles a ellos, contactarlos y tener una mesa redonda mucho más amplia que esta. Muchísimas gracias, Coti, Gracias. Pamela, Marta, y aquí Pilar Naón para Radio Sefarat.